Askurukipan, takanitaki. Yapichiri. Waliki, Kallanta ñani. Hayllinta ñanayraqatiya. Vamos a cantar. Takini, micrófono na Ham. Enciendan sus micrófonos. Ya, enciendan. Ya, Walik, Takini, Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, kunin, wawi, wawawi, taki. Wari, wawi, kun, wawi, wawawi, taki. Aukiniris, taikaniris, awiwara, pitaspa. Aukiniris, taikaniris, awiwara, pitaspa. Acá con sakaya, sahatamaki. Acá Akakoyo sahaya sahatamaki. sahatamaki Wari wariwawi wawi, putin haki tasma. tasma Wari wariwawi wawi, tawiwawi putin haki taputi tasma. hatasma Imil milwawi tahaki wawa wawi, pakshatamaki Imil imilwawi tahaki wawa, wawa tatamaki. Oriniri, keniri, ista ulwasis oriniri, Orinirista awiwasis, kurkurista ma. kisma. Waliki. Muy bien. Hasta ahora estamos con tema de lo que son los números, ¿correcto? Hakunaka, haku, ¿no? Estamos con tema de números y hemos aprendido una pregunta, ¿no? Humaj, ¿no? Aupa, ¿no? Hemos hecho con Mara, ¿no? Maranita, san, ¿no? Esta es la pregunta que hemos hecho. Lo que va a cambiar, hemos dicho, es el Mara. Puede ser Mara cualquiera, lo que sea, ¿no? Lo que nosotros queramos saber, ¿ya? Entonces, en la respuesta también hemos dicho, ¿no? Nayaj, ¿ve? Digamos, no sé, X número, ¿no? Voy a poner un número. Mara, wa. Entonces, como en la pregunta está Mara, en la respuesta también va a estar Mara. ¿Lo ve? Entonces, Mara hemos dicho que es año, pero podemos preguntar lo que sea, ¿no? ¿Tú cuántos gatos tienes, no? Entonces, yo tengo un gato, ¿no? Entonces, vamos a poder preguntar y responder, ¿no? En función a la pregunta que se haga, ¿ya? Entonces, eso hemos aprendido hasta la siguiente clase, ¿sí? O hasta la anterior clase hemos aprendido eso, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. El bam, kaukahilanitasa. Nahap. Ay, profesor, me agarró despistada, discúlpeme. Pero ahí está escrito. Nahak, ¿Por qué Nahak? ¿Acaso esto es X? Nayah. Nayah, a ver, voy a repetir lo que dice ahí. Nayah No. Tumka Pusini, Maratidwa, Ya, pero ¿qué es Gila? Gila. Gila es hermano. Ya, entonces yo te he preguntado, ¿Kuma kaukahilanitasa? Oh. Nayah Kimsa. Gilatidwa, Nitwa. Gilanitwa. Ok, Waliki. ¿Ya? Gracias, profesor. Willy Flores. Hilata Willy, Huma kauka pancanitasa. Willy Flores. Buen día, Yapichiri. Nayah. ¿Me puede repetir, por favor? Estoy
Kumaj kauqa pankanita sam. Nayak eh, ma matunka akalkoni ¿Qué número es matunca? perdón, ¿cómo dice? No, no. ¿Qué número es el matunca? Yo no conozco ese número. ¿Qué número es? eh, ¿O qué número quieres decir? ¿17? dos, dos mil, Ya, 2000. ya, pero no has dicho bien. Hay que practicar números, números, números y familia. Se, se supone que hasta ahora saben, ¿no? Yo no estoy preguntando, no sé, pues algunos de la familia, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Sobrino, tío, tía, ¿no? Esto. Padrino, madrina, no estoy preguntando, sino lo más elemental estoy preguntando. Papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuelo. Les he dicho, ¿no ven? Primero hemos practicado eso, ¿no ven? Entonces se van a aprender, les he dicho, ¿no ven? Y lo otro, los números. Si saben hasta 10 cualquier número van a poder responder, pero si no saben, van a estar perdidos siempre, ¿ya? Entonces, creo que falta, a ver, vamos a repasar, ¿ya? Ya, todo esto van a incluir a su conversación. Ahora voy a colocar una en segunda persona más y eso más van a incluir en su conversación, ¿ya? La segunda va a ser en tercera persona, ¿ya? Entonces, en tercera persona es Jupa, ¿no ve? Jupaj, Jauja, Mara, Ni, Sa. En tercera persona, siempre que tenga ta en primera, en segunda, se elimina, ¿ya? Entonces, Maranita, ¿no ve? Esto ya no va en tercera persona. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, Humaj, Cauca, Maranitasa, ¿no? O Jupaj, Cauca, Maranisa, ¿no? Entonces, la respuesta, exactamente lo mismo, ¿no ve? Nos va a decir Upa, Jupaj, entonces, ¿lo ve? Digamos, Tunca, Payani, Mara, Ni, Gua. ¿Ve? Ya no va a decir Maranit, ¿no? Maraniwa. ¿Lo ve? Entonces, el sufijo ta en tercera persona no va. Pero este jupa vamos a reemplazar por el sujeto, ¿ya? Ya no vamos a estar con pronombre personal siempre. A veces podemos preguntar. Entonces, en lugar de jupa, como siempre hemos hecho igual en el, nombre, ¿no ve? Entonces vamos a decir tata, ¿no ve? Tata es, ¿qué significa? Abuelo. Papá, papá, Papá. papá, Tatama, papá, tu mi papá, 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 no, tu tu papá, papá. ¿no? Ya. Tatamaj, kauka, marani, sa, ¿no ve? Entonces yo voy a decir tatajaj, pakaltunka, kimsani, marani, wa, ¿ve? Juan, Entonces, aquí exactamente es lo mismo, solamente que en vez de jupa hemos puesto sujeto, ta, y el sufijo posesivo, ¿no ve? Tú, aquí, mi, ¿no ve? Ahora aquí estoy preguntando Mara, ¿no ve? Pero yo puedo preguntar lo que sea, recuerden, ¿no? Yo puedo decir tatama cauca uywanisa, tataja walja uywaniwa, ¿eh? Entonces, en función, ¿no? Entonces, no siempre va a ser Mara, recuerden, no siempre vamos a preguntar año, ¿ve? Yo puedo decir, tu papá, ¿cuántos hermanos tienes, no? Tatama cauca gilanisa, tataja ma gilaniwa, tatama cauca culiacanisa, tataja pa culiacaniwa. Tatama cauca piscinisa, tataja kimsa pisciniwa, ¿no ve? Entonces, igualito que con esto, vamos a responder aquí. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? sí, sí, ¿Sí? se, Ya, ahora igual no va a ser siempre tatama, ¿no? O tata, ¿no ve? Puede ser hilamaj cauca guaguaniza, ¿no ve? Culiacamaj cauca, no sé, puchaniza, ¿no? No sé, achilamaj cauca, no sé, pancaniza, no sé, awichumaj o achilamaj cauca utaniza, ¿no ve? Lo que sea puedo preguntar y aquí también de cualquier persona. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Hanati? ¿Hanicha? no, bueno, Ya.
Walik. Entonces, a ver, ¿quién quiere hacer Voy a la poner un conversación? ejemplo. ¿Perdón? Yatichiri, de lo que acaba de decir, ¿nos podría poner un ejemplo? ¿Cómo qué? ¿De cuál? Ese, Gilatamás, Caucá, Pancaniza, algo así. Ya, pero aquí está, pues aquí está. Esto es. Esto es. Pues simplemente sujeto vas a cambiar. Pues Gila, Mag, Cauca, Maraniza. Gila, Mag, Cauca, Pisciniza. Gila, Mag, Cauca, Puchaniza. ¿No ve? Estos dos nos va a cambiar. La respuesta en función a lo que pregunte, digamos, ¿no? Gila, Mag, Cauca, Yocanis, ¿no? Gila, Haj, Ma, Yocaniwa. ¿No ve? ¿Está Mm. claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ya, están diciendo que no, entonces vamos a ver. Beatriz Zavala, Asquiruquipan, Culiaca Beatriz. Beatriz Zavala, Culiaca Asquiruquipan. Ya, no quiere hablar la compañera. Hemos dicho que ya vamos a considerar participaciones también. Ya, Culiaca, Gloria Cruz, Asquiruquipan, Culiaca, Asclepipan yatichiri, Kamisaki, Culiaca, waliki humasti, Ucaquicpara, Cualiquistua, Juman Sutimaj Kunasa, nayan sutijak Rosemary Gloria Satawa, Cualiqui, Jumaj Kunaluriritaza. naya yatichiritua, Ah, Waliki. Tataman Sutipaj Kunasa. tahan sutipaj Patricio Cruz Vía de Satawa, Kupaj Kunaluririsa. jupaj yatichiriwa, Ah, Waliki. Kuyaka, Humaj Kauka Hilanitasa. naya pajilanitwa, Hilaman Sutipaj Kunasa. majilahan sutipaj César Cruz Satawa, Maininsti. Álvaro Cruz Satawa, Ah, Waliki. Kuyaka, Humaj Kauka Pisinitasa. naya hanin ni Maía Pisinitwa, Ah, Hilamaj. eh, César Hilamaj Kauka Maranisa. jupa Kimsatun Payan Maraniwa, Ah, Waliki. Kuyaka. Hikisinkama. Kisinkam yatichiri. Muy bien, más o menos ahí está nuestra conversación. Creo que me he olvidado acá algunas cositas. Pero esto es nuestra conversación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda? Ya, no hay preguntas. Entonces, igual, por pares, ahora hoy día voy a controlar quiénes entran y quiénes no entran. ¿Ya? Van a practicar esa conversación en pares. ¿Ya? Voy a armar grupos al azar. ¿Listo? Taqini umantaphat, ¿ya? Todos van a ingresar a practicar. ¿Listo? Vamos a armar un grupo de conversación. Ya, ¿cuántos somos? Somos 58 plus 24. Ya, a partir de ahora ingresen todos a sus salas y practican la conversación, ¿ya? Taqini, taqini, taqini. Ingresen a sus grupos.
Sabe usted hablar muy bien. Así quiero aprender. Nayaj, Walmund, Muntua, ah, ¿cómo digo? Parla, Aymara, Satagua. Quiero aprender Aymara. Walique, nuevamente están todos en sala. Entre 9 no han ingresado a salas. A sala. No sé qué. Norma dice enviar enlace. No sé qué enlace. Bien, ahora van a ver, voluntariamente levanten la mano. ¿Qué grupo va a ser? ¿Ya? Y voy a Pues sí. registrar también. Ven. A ver, ¿qué grupo? ¿Dónde? Ya, Vilma Macuchapi, ¿qué grupo eras? Ay, no. Yo te busco, no te preocupes, aquí tengo todavía. No, el número de grupo. El grupo 4. Estaban además entre tres, Jocelyn y José Alanoca, ¿no? A ver, empiecen. Pallantapham. Pallantapham, Jocelyn, José, Vilma Macuchapi. Askil Kipankuliaka. Vilma parece no tiene audio retorno. Otro grupo, Además, buen día. otro grupo. ¿No hay otro grupo? Ya, al azar vamos a leer. No, no, Eh, no, no, no. Grupo 3, Giovanna Miranda, Norma Apaza. Profesor, no podía ingresar, por eso, buenos días, no podía ingresar y ingresé cuando al final, cuando ya teníamos que regresar, así que no hemos practicado. Sí, ya Ujú. te chiri. Grupo 7, Blanca, Hugo Cora. Askrispan, Kilaka, Kuliaka. El grupo 7, ¿quiere? Sí, Hugo Cora y Blanca. Askrispan, Kilaka, Kilaka. Askiro Kujinaiku Yakanaka. Misaki. Kiki. Waliki Kuyaka. Fumaste. Ya, no han practicado. Grupo 15, Jorge Velarde, Patricia. Casi toca. No, no sirvió de nada la actividad, parece, ¿no? Pero se supone que todos además tienen escrito su conversación, ¿no ve? Y eso es lo que les he recomendado, es la primera clase, ¿no ve? Vamos a construir una conversación en base a todo lo que avancemos, ¿no ve? Pues parece que estamos avanzando mucho, ¿no? O simplemente no están tomando interés. ¿Alguna pregunta, duda? Yetichiri, Sí. Askirukipan. ¿Es posible que nosotros podamos realizar nuestra conversación? Bueno, se colgó la última parte, pero la compañera con la que estaba hablando, estábamos respondiendo muy bien. No sé A si ver, ¿quién podemos era? intentar. ¿Qué grupo está, Shirley? Somos de la sala 18, Ah, sala ya, estás 18, con Lola, con Daisy Lola estábamos. Jiménez. Exacto. Lola, A ver, ¿estás ahí? Sí, ahí está. A ver, hagan la conversación.
Ya. Lola, voy a empezar, ¿ok? Ya. Asquiuruquipa Pancuyaca, Aski Uriquipanay, Culiaca. Kamisaki, Cuyaca, Gualiqui. Kumasti, Waliki, Cuyaca, Human Sutimaj Kunasa, Nayak, Sutijak, Lolagua. ah, Jupaj Kitisa, Kupaj, Ipalajawa. ah, Ipalanan Sutipaj, Um, Kunasa, I- Ipalajak, Sutipak, Martinagua. ah, Kunal Luririsa, Nayak, um, Yu- Yatichirigua. oh, eh, Humaj Cauca Maranitasa, Nayak, um, Pizca, em, Kimsa, Pizca, Kimsa, com- Pizca, Pescatunca, Kimsacalcu, Kip, Pizca, Tunca, Kimsacalcu, Maratindua, Maran, Jiquisin Camay Cuyaca, Kisincamay, Culiaca. Ya hay que practicar, Lola Daisy Jiménez, muchos aspectos, ¿ya? Sí, 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 me equivoco. ¿Algún grupo más? Yatichiri, ¿podemos participar? ¿Me escucha? Ahora sí, grupo 7 eras, ¿no? 4, si no me equivoco. 4, Jocelyn, José, Vilma. Ahora sí. A ver. Ok. Asquiruquipan Cuyaca, Asquiruquipanay Cuyaca, Kamisaki, Waliki, Humasti, Naya, Naya Waliki, Cuyaca. Human Sutimaj Kunasa. Nayan, Sutija, Wilma, Human Sutima Unas, Naya Sutija Jocelyn Satawa. oh, Humaj Kunaluriditasa. Naya Yatekiritwa, Ukamaraki, Naya Yatichiritwa, Humasti, Kunaluritas, Naya Yatichiritwa. oh, Tata Maj Sutipaj Kunasa. Tatahan Sutipaj Eduardo, Tata, Tataman Sutipaj Unas, Tatahan Sutipaj Marcos Satawa. Mamasti, Mamaha Sutipaj Lidia Satawa. Mamamasti. Mamahan Sutipaj Ángela, Humaj Kauka Maranitasa. Naya Patunka Maranitwa, Kumasti, Umaj Kauka Maranitasa, Naya Patunka Naya Patunka Pescani Maranitwa. oh, Huma Kauka Gilanitasa. No, Gilanisa. Naya, Sí, ¿no? Huma Kauka Gilanitas. Naya Pagilanitas, Naya Pagilanitas, Hupa Kuna Hupa Sutipaj Kunasa.
Mahila Pag Sutipag Edwin Hila Masti Kaka Hila Naya pagilanitawa. Pagilanitwa. Walik Kumah Kauka Pisinitwa Naya mapisinitwa. Humasti umah kauka pisinitas. Naya Naya Papisinitwa Jus pájaro ya te chico. Digo, jus pájaro cuyaca. Ya, Walik. Muy bien. Sigan practicando, ¿sí? Bien, ahora van a practicar todos. Veo que no están tomando interés. Este curso es de aprendizaje, no es para certificación, ¿ya? Eso tomen en cuenta, ¿sí? Por eso es un curso largo de 4 meses. Lo que hay que considerar ahora es lo siguiente, ¿ya? Muchas veces les pueden preguntar, digamos, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas hermanas tienes? Pero resulta que no tienen, ¿ya? Entonces, esa respuesta vamos a escribir aquí, ¿ya? ¿Cómo decimos no tengo? ¿Ya? De forma general para lo que sea, ¿no? Entonces, no tengo, hani significa no, ¿ya? Hani. Ahora, siempre se afirma en las oraciones, ¿no? Hani wa. Esto es simplemente un sufijo afirmativo. Ya sea podemos afirmar de forma negativa o de forma positiva. ¿Ya? Entonces, Haniwa, en este caso, simplemente es una afirmación, pero la palabra raíz es Hani, que significa no, ¿ya? Entonces, en base a esto, vamos a negar, ¿no? De forma general, vamos a decir Haniu, ¿ve? Que es Haniwa, ¿no? Haniu, ut, ki, tu, ti. Utjaña es haber. Entonces, simplemente esto dice no tengo. ¿Ya? No tengo. De forma general. Esto es cuando quieres responder de forma general. Pero te pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? ¿No? Entonces, quieres decir, no tengo hermano. Ah, esto no te sirve mucho. Esto sería de forma general. Claro, podrías responder de esta forma. ¿Sí? Pero tú quieres decir, no tengo hermano. Entonces, la respuesta es Haneu Hila Nikti. Aquí dice, no tengo hermano. ¿Ya? No tengo hermano. Pero esto hermano podría ser cualquiera, ¿no ve? Este Gila, ¿no ve? Es hermano, ¿no ve? Pero podría ser lo que sea. Por ejemplo, te pregunta, ¿cuántos gatos tienes? Haneu pisi nikte. Te pregunta, ¿cuántas casas tienes? Haneu utanikte. Te preguntan, ¿Cauca Culiacanitasa? Haneu Culiacanicte. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí en donde dice Gilata, eso es lo único que va a cambiar cuando quieren negar o decir que no tienen de forma específica. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Hanati? No voy a. Ya. Nada, ya te pide. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Ustedes se van a inventar nomás, ¿ya? Yo les voy a preguntar igual cualquier cosa, ¿ya? Gilata Ismael Marcos, Juma Cauca al Chinitasa. Nada, no quedó claro y luego dicen que quedó claro. A ver, Gilata, a ver, Cuyaca, Ana Gabriela, Cuyaca, Ana Gabriela, Cauca Awichunitasa. Naya hani awichonikti. Ok, muy bien. Cuyaca Beatriz Zavala, Uma Cauca Chachanitasa. Naya Haniu Chachanikti. Ok, muy bien. Holguín Sucapuca, Cuyaca, Uma Espero que Cauca pase, ya te pide. Wawanitasa. Ah, Naya, Holguín. kimsawa wanitwa. Ah, ok. Ahora, digamos que no tienes guagua. Juma kaukaji guaguanita-san. Naya, janewa wanekte. Eso, muy bien. Holguín, vas a disculpar. Ya. Emilce Flores.
Emilce, Juma Cauca Anunitasa. Nayaj Haniu Anuniti. Eso, muy bien. Ahora sí, ¿no ven? Entonces, en función a la pregunta, van a colocar aquí la respuesta de forma específica. Eso es la forma de negar. ¿Quedó claro? No de negar, sino decir no tengo. ¿Ya? ¿Alguna Jamás pregunta, ya te quiere. duda? ¿Está claro, Hanati? Ya, Anau Yatichiri. muy bien. Esto sería entonces no tengo, ¿ya? De forma general, no tengo, cuando no se tiene. Ahora vamos a aprender cantidades cualitativas, ¿ya? Las cantidades cualitativas en español son mucho, ¿no ve? O poco, ¿no ve? ¿Sí? Entonces no especificamos la cantidad exacta, me dejo entender, ¿no ve? Entonces, ¿cuántas ovejas? Ah, varias ovejas tengo, ¿no ve? Varias, o muchas ovejas tengo, ¿no ve? Entonces, o poquitas nomás son, o pocas ovejas tengo, ¿no ve? Entonces, eso también, cuando hablamos de cantidades, es necesario, ¿ya? Walja, esto es mucho, ¿ya? Mucho o harto, ¿no? Mucho. En algunas regiones, en vez de walja, manejan alloja, ¿ya? Alloja. Esa es una variación dialectal, digamos, ¿ya? Entonces, alloja netua, digamos. O puede ser simplemente walja. Esto es mucho, ¿ya? Mucho. Ahora, poco es juca, juca. Juca, ¿ya? Juca va a ser poco o poquito, ¿no? Si quieren de forma diminutivo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a responder con esto. Por Pisi. ejemplo, sí, Emilce. Pisi. Ah, no No, era pregunta. Pisi Kuka. También puede decir Pisi. Ya, pisi es falta, ¿ya? Pero en cantidad Ah, no aplica, ¿no? ya. Podría ser, no sé, en medidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, no sé, vendeme una libra de azúcar, digamos, ¿no? Entonces, la casera te da, miras, te muestra la romana y le dices, pisisquio, dice, ¿no? Es que es pisisquio, Muy poco. está faltando, ¿no? Entonces, no aplica en cantidades, pero sí en sistema de medida, ¿ya? Gracias. Bien. Entonces, ahora vamos a responder con esto, ¿ya? Entonces, yo digo, por ejemplo, "Kaupa piscinitas", ¿no? ¿Cuántos gatos tienes? ¿No ve? Entonces, yo puedo decir, Nayaj, Walja, Pisi, Nitua. ¿No ve? Entonces, en vez de decir la cantidad, ¿no? Podría decir Nayaj, Kimsa, Pisi, Nitua. En vez de decir Pisi o la cantidad, simplemente expresó esta, esta palabra, ¿no? Walja, ¿cómo sería esto? Ahí tiene una denominación, no me acuerdo. O puede decir Huk'a Pisiniquitua. Me dejo entender, ¿lo ve? Cuando no se quiere decir la cantidad exacta, utilizamos esta forma de expresar. ¿Ya? ¿Quedó claro, Hanati? Hisa yatishiri. Anawa. A ver, Anahuac. Juliaca Amanda. Juliaca Amanda, Cao Cao. Eh, Parwanitasa. Haniwa unqkituti yatichiri. Ah, ya. Ahora digamos que tienes muchas llamas, ¿ya? Jauja Carwanitasa. Nayaj walja walja kaudanitwa. Ok, Waleki, muy bien. ¿Quedó claro, no ven? Hanada ya. ¿Alguna pregunta tienen? Jamás ya te quiere. Muy bien, entonces esto más como opción de respuestas van a incluir en su conversación. Ahora, aquí no solamente les va a servir este primero, por ejemplo, eh, para expresar en temas de lo que son las cantidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ya no tengo abuelitos, ¿ya? Entonces me pueden preguntar, "Kumaj, kuman achilamaj kunasutiniza", ¿no? Haneo achilanikti, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? O me pueden preguntar, no sé,
al chiman sutipajkunasa, ¿no? Pues todavía no tengo nieto, entonces Haniu al chinicti. ¿Me dejo entender? Entonces, esto van a aplicar en lo que sea, ¿ya? En cualquier pregunta, pero dependiendo, hay algunas cosas, en algunas preguntas hay que modificar, pero esto es lo básico, lo elemental, ¿ya? Hanat, Hanich, ¿está claro hasta aquí? Hana ya te quiere. Ya. Yatichiri. Ahora, en tercera persona, esto se aplica en tercera persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hilamaj Kaukawawanisa, ¿no ve? ¿Cómo sería la respuesta? A ver, ¿quién quiere responder? Hilamaj Kaukawawanisa. Laja, Ilaha hawani walja, haya wa. wawaniwa. Ujilaja, Walja, Wawaniwa. Ah, ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tu hermano no tiene guagua? Ah, Laja, Ujilaja, pani, entonces esto wawaniki. Wawaniki. aplica eso. Entonces, en Janiwa, tercera persona simplemente hay una pequeña variación, ¿no? Entonces, voy a poner jupaj, janiu, ¿Qué quieres, y mamachita? digamos ¿Qué quieres? guagua, No quiero ni, papá. ki, Todos acá, ti. quita creo que no es de colores que he forrado. Entonces, ¿qué es lo que ha variado en tercera persona? Este ki, este sufijo es ki. En segunda persona tiene elisión. Aquí no, viene completo. Entonces, cuando referimos a una tercera persona, ponemos kiti, ni kiti, ¿no? Hilaha haneu pisinikiti. Huyakaha haneu chachanikiti. Tataha haneu pisinikiti. ¿Me dejo entender? Entonces, esta ya no va con elisión vocálica para tercera persona. ¿Quedó claro? Hanati, Hanich. Kanata. No, por favor, repite. no, me perdí. Ya, esto es en segunda persona, ¿no ve? Entonces yo digo, me preguntan, ¿cuántos hijos tienes? ¿No? Yo no tengo hijos, ¿no ve? Primera ¿No ve? persona es. Primera y segunda persona, no conversación de dos, ¿no ve? Entonces la primera persona me pregunta, ¿cuántos hijos tienes? ¿No ve? Yo como segunda persona respondo, no tengo hijos. Me dejo entender, ¿no ve? Ahora, digamos, estos dos están hablando, ¿ya? ¿Sí? Estos dos están hablando, ¿no ven? Ahora vamos a referir a una tercera persona, ¿no? Puede ser tu hermano, tu abuelo, lo que sea, ¿no ven? Siempre hemos hecho las conversaciones con tercera persona más, ¿no ven? Entonces, digamos, este pregunta a este, ¿no? Le dice, digamos que es su hermano. Tu hermano, ¿cuántos gatos tiene? ¿No ve? Entonces, tiene que responder, ¿no? Mi hermano, ¿no? No tiene gato, ¿no ve? Entonces, cuando responde de esa forma, aquí este sufijo ni, ti, ¿no ve? No es, estos son tres sufijos. Esto es ni, ki y ti. Son tres sufijos, ¿no ve? Este sufijo está con edición vocálica, ¿no ve? Haniu, ¿no ve? Hilanikti, ¿no ve? Entonces, sin la i. En tercera persona siguen los tres sufijos, ¿no? Ni, ki, ti. ¿No ve? Este ki va completo sin elisión vocálica. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Gisa. Gisa ya te chiri. A ver, Cuyaca Rosa, vas a negar, ¿ya? Tatama cauca al chinisa. Eh, Tatajan, eh, Haniu, Haniu, Alchi. Alchinipkiti. Ok, muy bien. Alexandra Vargas, Cuyaca Alexandra. Askyrukipan ya Hilamaj, te chiri. Askerukipan. Hilamaj cauca puchanisa. Namna, ay, Negación, negación, lo que estamos practicando ahora. Suponte que no eh, tiene. Naya, No. Hilamaj oh, cauca puchanisa. Hilama, ah, ya. Sería Jupaj, ay, no, me he perdido, perdón. Haniu, Está escrito, aquí está escrito. Acá ya te Jupaj, chiri. Upa haneu puchanikiti.
Eso, muy bien. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Hanati, Hanicha. Hanawa. Muy bien. Van a practicar hasta aquí, ¿ya? Van a escribirse la conversación con todas las preguntas que hacemos, ¿no? Y tienen que aprenderse. Si saben esa conversación y vamos a seguir alargando hasta el final, ¿no? Nos falta 3 meses más. Ya hemos vencido un mes, ¿no? Entonces vamos a tener una conversación larga, ¿ya? Entonces tienen que tener toda esa conversación, ¿ya? Toda esa conversación tienen que tener escrito. Recuerden, la última actividad es examen oral y vamos a hacer una conversación. Ahí es con cámaras prendidos, sin chanchullo, ¿no? Veo que están leyendo, ¿no? Simplemente es reprobación, ¿ya? Entonces, practiquen, practiquen, practiquen. Y si saben de todo esto, estoy seguro que al terminar el curso, ya van a poder comunicarse, ya van a entender mínimamente una conversación básica, como lo que estamos haciendo, ya van a poder hacer, ¿ya? Entonces les animo, les aliento a que puedan practicar, porque si vienen solamente aquí a querer aprender, no lo van a lograr, ¿no? Entonces tienen que dedicar un poquito de tiempo todos los días para poder practicar, ¿ya? Escuchen canciones, lean, traten de leer libros en Aymara, vean algunos programas de televisión que están en Aymara, pues siempre practiquen, ¿ya? Wale, tu cuenta que Ailín ahora Quiñane, ¿ya? Vamos a cantar. Tichiri, una pregunta. ¿Se Sí, puede? sí. Para decir en castellano, digo, tú no tienes hermano en Aymara, ¿cómo sería? ¿Tú no tienes hermano así? ¿O cómo quieres preguntar? O sea, por ahí me dice, tengo hermano, pero yo le digo, tú no tienes hermano. Ah, ya. Entonces eso se dice así. Es una afirmación, pero, a ver, aquí veremos. Mira, todas las oraciones negativas, cuando empieza con Hani, siempre va a terminar en ti, ¿ya? En ti, ¿ya? Entonces, este sufijo ti para estas oraciones negativas. La última palabra siempre va a estar con ti. Pero otra aplicación de este también es para hacer preguntas. Tiene dos funciones este sufijo ti, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo niego? ¿Cómo le digo que no tienes hermano? Una afirmación. Entonces, una afirmación puede ser lo siguiente, ¿no? Lo que decía el Mauro, profesor. ¿dónde están? ¿Ya están o Ah, no? Olguín, Olguín. ¿En la base? Sí. Humaj, Haneu, Gila, Nik, Tati. Tú no tienes hermanos. Tú no tienes hermanos. Ahí está. ¿Ve? Humaj, Haneu, Gila, Nik, Tati, ¿no? Entonces, en vez de Gila, podría ser Cuyac, Achila, lo que sea, ¿no? Entonces yo le pregunto lo que decía, ¿no? Alicia, ¿no? Digo, ¿no? Tú, digamos, me dice que tiene hermanos, pero yo sé que no tiene. Entonces yo le digo, Humaj, y la Nik, Tati, ¿no? ¿Ve? Eso. Ahora también podría preguntar, ¿no? De forma más directa, ¿no? Humaj, Humaj, Gilanitate, ¿ve? Aquí no hay el hani, ¿no ve? En ese caso, cuando no hay hani, esto no es para negar, sino es de pregunta, ¿ya? Esas formas de pregunta luego aprenderemos, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Hanao, Hanao, Tichiri. Walik, chakuch, hayin tarakiñani, ¿ya? Taqini, micrófono na kanteasi pam, enciendan sus micrófonos. Taqini, 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 mira, no encienden. Taqini, Ya está. taqini, taqini. Ya, Maya, Paya, Kimsa. Upa, Polila, Hapunilwa. Akchuimaja, Kapuninwa. Ipuni, Iti, Malpimu. Polila, Hapunilwa. Akchuimaja, Kapuninwa. Ipuni, Uti, Imunataha. Yakita Punelu. Waisara wekewa, Rito hakaro sarje,
Ninguna ta. Kita Chawi sara Hawaii hewa Gatitul hakaru sarje. Mata. Aliki kisingkam takini. Kisin kamaya tichiri. Kama.